Ahora les voy a hacer un zooming sobre el último escenario, que es el escenario 5, que se define como resistencia global. En cuanto a la situación social y política, vemos que ellos se van a preocupar por la seguridad nacional. Esta es la seguridad de los recursos, que buscan su seguridad, su eficiencia y su protección. También encontramos que ellos están preparados todo el tiempo para todas estas catástrofes que ocurren ambientales. Por lo tanto, ellos se ubican cerca a las urbanizaciones. También vemos que existen unas uniones políticas. El mundo se define como resiliente, es decir, resiste a situaciones de emergencia, y vemos que estas uniones políticas son una elaboración conjunta contra todos los desastres. También vemos que hay una inversión, que la seguridad nacional es lo más importante. Hay una inversión en la educación. Esto es una economía autárquica, es decir, una economía en la que cada país invierte en la educación para que se pueda luego defender y no dependa, digamos, de otros países o de personas de otros países. También vemos en cuanto a la economía que hay en cuanto a la cadena de suministro, vemos que los mercados son domésticos, es decir, disminuyen los tratados internacionales. Los mercados domésticos se concentran en cuanto a los demás recursos, es decir, la cadena de suministro de global va a ser de los recursos escasos, mientras que los mercados domésticos van a ser de los demás recursos. Encontramos también que en la cadena de suministro va a haber una integración vertical, es decir, se van a formar los llamados conglomerados. Vemos que también en cuanto al empleo, vemos que hay una base de ingresos para todas las personas que están desempleadas. También hay unos trabajos temporales y hay una gran rotación de empleos. Este empleo es asequible a casi todas las personas, es decir, casi todos tienen oportunidades de empleo. Encontramos que hay un desarrollo, el desarrollo económico es estancado. Vemos que hay unas tasas de crecimiento bajas, tasas de crecimiento económicas. Vemos que hay unos mercados comunes donde se dan unas uniones monetarias y acuerdos comerciales en cuanto a acceder a estos recursos escasos, es decir, estos acuerdos que están en diferentes países es con el fin de acceder a los recursos escasos que digamos que yo no puedo acceder porque no lo tengo en mi país. Entre estos acuerdos comerciales son entre países vecinos. Vemos que el consumo es cambiante. En cuanto al mercado de renta de bienes, es decir, como el consumo es cambiante, entonces hay unos mercados de renta de bienes, es decir, rento por un tiempo un bien a una persona para que luego ella la pueda usar por un tiempo pero luego me la devuelva. También vemos que las personas buscan bienes eficientes, por lo tanto el tiempo de vida útil de un producto es mucho mayor, es decir, que dure más. No es como antes, que digamos que los productos tienen un tiempo de vida menor. En cuanto a la energía, vemos, todo esto era con respecto al consumo cambiante. Ahora vemos que hay unos recursos importantes. Esto se llama la economía de backup. ¿Qué recursos son lo importantes? Son el alimento. El alimento, por lo tanto, como es tan importante, se va a dar incluso agricultura en zonas urbanas. Vemos que otro recurso es la energía. La energía, el precio va a ser barato y se va a ajustar constantemente. Vemos que ellos van a buscar energías renovables que van a ser mucho más importantes que las fósiles. Vemos que buscan una disminución del uso de la energía. Vemos que la producción toma un papel importante, la producción de la energía.
y vemos que los lugares de producción de la energía van a ser descentralizados, es decir, se van a encontrar en diferentes partes, no van a estar en el mismo lugar todos. Es decir, que en cada, digamos, ciudad va a tener su propia planta de energía, o etcétera. Vemos que hay una producción automatizada. También vemos que la economía es autárquica. ¿Qué quiere decir autárquica? Que es autónoma. La producción de las cosas va a ser autónoma, es decir, cada país no va a depender de nadie, sino de sí mismo. Vemos que hay una economía global, esta va a ser fragmentada. Van a haber regiones que se van a especializar en varias cosas. Esto aumenta la competitividad y hace que haya una mayor potencial de seguridad, y también vemos que hay pues una multiplicación de las industrias. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a intentar poner la misma industria, pero entonces en todas las regiones. Por ejemplo, poner plantas de papel en todas las ciudades del país. No es como antes, que era que la planta de papel está solo en Bogotá y eso me surte a todo Colombia, sino que ahora lo que buscan es multiplicar las industrias. Vemos que los bienes entonces van a ser mucho más baratos, pues por esto mismo que hay mayor competitividad, por lo que ya les había explicado, y el transporte va a ser barato porque pues va a haber menos transporte, porque todo va a ser, pues como vemos, un comercio regionalizado. En cuanto al medio ambiente, encontramos que hay unos cambios extremos de clima. Esto se produce gracias al calentamiento global. Este calentamiento global es a largo plazo, y vemos que este va a producir pues ya está produciendo una escasez de agua. Incluso hay unos lugares que son totalmente inhabitables y la gente se tiene que desplazar de las franjas costeras, por ejemplo. También encontramos desastres como por ejemplo terremotos, tsunamis, inundaciones, y todas estas cosas pues dañan las edificaciones o plantas de producción. También vemos que ellos intentan instaurar una conciencia. Como vemos pues en este escenario lo que se busca es proteger el medio ambiente, por lo tanto se crea y se enfoca mucho en crear conciencia. El medio ambiente es por lo tanto la prioridad. Se reducen entonces las necesidades de las personas, es decir, si ellos quieren, digamos, reducir la demanda o el consumo de algún producto para que no haya tantos, digamos, desperdicios, entonces reducen las necesidades de las personas. Vemos que ellos buscan resistir, es como se dice, el mundo resiliente. Ellos buscan resistir, eso es lo que crean como conciencia. También vemos que hay un cambio de mentalidad. Ellos ahora van a ver que todos, en cuanto a los riesgos naturales, pues lo primordial es digamos que luchar contra estos y también contra los riesgos artificiales y mitigar pues la vulnerabilidad. También vemos que todo esto es una colaboración colectiva, todos van a luchar en pro pues de estos riesgos que ya vimos, y van a pues luchar en pro de aliviar esos desastres, y se van a basar también en la ayuda de la inteligencia artificial. También vemos que se instala lo que se llama el escaneo 100%, que es minimizar 100% los daños causados por el hombre. Vemos que en cuanto al reciclaje, se instaura el reciclaje para minimizar el desperdicio, también la disminución del uso de la energía, con el fin de, por medio de materiales eficientes o energías alternas como la eólica y la solar. Vemos que hay plantas eficientes, también llamadas plantas resistentes o resilientes. Estas plantas, estamos hablando de plantas, no plantas de producción, sino plantas las que se cultivan. Estas plantas pues van a soportar a todos los cambios de clima, es decir, se van a poder sembrar en diferentes regiones, no importa el clima, van a consumir menos agua y no van a necesitar ni de pesticidas ni fertilizantes, por lo tanto decimos que son muy eficientes. En cuanto al agua, vemos que ellos van a buscar pues disminuir su uso, por ejemplo, como ya había explicado, mediante estas plantas que no consumen tanta agua, o también vemos que van a haber plantas de tratamiento del agua en los hogares.
En cuanto a la logística y transporte, pues como ya vimos, ellos buscan resistir. Por lo tanto, pues la manufactura que se va a desarrollar es resistente. Vemos que ellos van a buscar reducir la velocidad. Como lo principal es resistir, ahora pues los procesos logísticos pues no son tan importantes, pasan a un segundo plano. Por lo tanto, pues se reduce la velocidad y no va a haber el just in time como lo había antes. Vemos también que se crean pues infraestructuras resistentes, edificios que resisten pues a todos estos efectos, a todos estos, ¿cómo se dice? Desastres. Vemos que ahora la búsqueda de resistir es lo primordial. También pues como primordial va a ser la seguridad de suministro. En cuanto al transporte, esto va a ser pues muy corto, se disminuye el volumen ya que como vimos pues se va a regionalizar todo. Vamos a ver plantas de producción capaces de cambiar rápidamente. Vemos que en cuanto a las cadenas de suministro, que las regionales van a ser fuertes, mientras que las globales van a ser vulnerables. Como ya expliqué, pues la mayoría de cosas se van a desarrollar regionalmente, por lo tanto el comercio o las cadenas de suministro regionales van a ser fuertes, mientras de que las globales, que van a ser menor, pues van a disminuir o van a ser vulnerables. También vemos que en cuanto a la tecnología, esta tecnología ayuda a la optimización de la producción. Ellas, por ejemplo, detectan las fallas, se instala la inteligencia artificial y vemos que esta tecnología es flexible, da unas múltiples soluciones, incluso es rápida, da una reacción inmediata, incluso en las situaciones de peligro. Por ejemplo, ellas pueden detectar mediante esta tecnología donde, digamos, hay una catástrofe ambiental y acudir rápidamente a contrastarla. Bueno, este es todo el zoom in del escenario 5.